que tu presencia y que tu Espíritu esté con nosotros en este día, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, bendito Padre. Estás en gloria. Amén y amén. Vamos a seguir adelante. Vamos a ir al consejo de la palabra en este día. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo 3, 1 al 8. 2 de Timoteo 3, 1 al 8. 3, 1 al 8. Amén. Hay que buscar Biblias ahí. Si hay Biblias, hay que buscar una Biblia. Gloria a Jesús. 2 de Timoteo 3, 1 al 8. ¿Lo tenemos todos? Amén. La palabra del Señor será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intempestuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta, y todos, como también como también lo fue la de aquellos, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, hasta ahí la dejamos. Padre que estás en gloria, te alabamos, te honramos, te glorificamos, te exaltamos, te bendecimos, que tu presencia y que tu Espíritu, Señor, esté con nosotros en este día. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Padre Santo. Habla, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo. No sea yo, no sea mi boca, no sea mis pensamientos, sino que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros, Señor amado, bendito. Abre nuestras mentes, pon mentes receptivas a tu palabra, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a tocar en este día el tema tiempos peligrosos. Amén. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Miramos, hermanos, que ahora en día nosotros tenemos que ver la perspectiva de la vida, lo que está pasando, lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y si lo traemos a igualarlo, pongámosle así, a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la palabra del Señor nos cita estos tiempos, que la palabra del Señor nos habla de estos tiempos finales. Amén. Cuando dice tiempos finales, cuando dice el primer verso que son los postreros días,
nos está hablando de tiempos finales. Y los tiempos finales son los tiempos que estamos viviendo ahora en día nosotros. Amén. Los tiempos presentes que estamos viviendo son los tiempos finales del tiempo, pongámosle, de Pablo, el tiempo de Timoteo, el tiempo de Jesús. Los tiempos antiguos vienen a cumplirse muchas cosas en este tiempo que nosotros estamos viviendo. Amén. En estos tiempos que nosotros tenemos que ver que la Biblia nos marca, hermanos, como tiempos peligrosos. Amén. Tiempos peligrosos. Y en este día vamos a ver, hermanos, por qué Pablo le manda esta carta, la segunda carta a Timoteo, y le escribe estas cosas. Y por qué también Pablo las dejó plasmadas en estas cartas para nosotros también. Porque si miramos, hermanos, posiblemente Timoteo pasó tiempos difíciles, porque miramos a unos discípulos y los apóstoles y los seguidores de Cristo fueron perseguidos y tuvieron tiempos peligrosos. Pero no era el final, y no fue el final de los tiempos. Tal vez el final de sus vidas, pero no el final de sus tiempos. Pero aquí nos habla en una forma global, una forma, hermanos, peligrosa de llevar la vida a los seres humanos. Amén. Los seres humanos, cada una de esas personas que aún no estando en la iglesia, que aún no conociendo a Dios, pero algún día van a estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque aunque no conozcas a Dios, aunque no estés en una iglesia, aunque no seas cristiano, tú eres creado por Dios, eres criatura hecha a semejanza de Dios, y un día vas a estar en su presencia, quieramos o no quieramos, cada uno de nosotros vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Y por qué habla Pablo de tiempos peligrosos en los postreros tiempos? Porque aún hasta nosotros, los cristianos, los que sabemos de Dios, los que conocemos un poco la palabra, los que estamos en una congregación, en una iglesia y somos parte del cuerpo de Cristo, estamos en peligro. Amén. Estamos en un peligro latente de seguir adelante o de volver atrás, de ser guiados por Dios o de ser guiados por el mundo y por las cosas que se mueven en el mundo. Porque tenemos que entender, hermanos, que las cosas buenas cuestan, pero las cosas que no tienen nada de importancia no cuestan. Llevar la vida como el mundo quiere no cuesta. Correr como corre la corriente del mundo es fácil, pero correr como corre la corriente en Dios y en el cristianismo no es fácil. ¿Por qué? Porque miramos, hermanos, que estamos peleando, y siempre digo yo, estamos peleando con muchas cosas a veces, hermanos. Muchas influencias, muchas cosas que se mueven alrededor nuestro. Y Pablo lo sabía muy bien. Y Pablo, hermanos, lo remarcaba y lo remarcó en esta segunda carta a Timoteo. Lo remarca que tuviera cuidado. Y nos lo remarca a nosotros, y esta segunda carta de Timoteo quedó en la Biblia plasmada, es porque iba a ser, hermanos, significativa para nosotros. Nos iba a ayudar a ver, hermanos, los tiempos, a ver las cosas que están pasando y van a estar pasando alrededor nuestro. Son tiempos peligrosos, son tiempos de aferrarnos a Dios, de no apartarnos del Señor, de seguir adelante, de seguir siempre fieles al Señor. Porque miramos que ahora en estos tiempos hasta las iglesias, hermanos, hay muchas personas que ya no se están congregando, no están yendo a la iglesia, se han apartado de la iglesia y de Dios. Y miramos, hermanos, por tantas cosas que se mueven alrededor nuestro. Pero que el Señor, hermanos, les ayude y nos ayude a nosotros también a seguir adelante. Amén. Aquí miramos que en el verso 1 dice, también debes saber esto. Cuando dice también debes saber, Pablo quería dejar plasmado esto en el corazón de Timoteo, como también en nosotros en este día. También debemos saber esto nosotros. También tenemos que ver y entender lo que está pasando alrededor
del mundo, alrededor de las cosas que se mueven en el mundo. Tenemos que saber y ver cómo se está moviendo el mundo, cómo se está moviendo. Muchos dicen, no, que es el final de los tiempos, pero no tienen miedo al final de los tiempos, pero no tienen miedo a lo que pueda estar pasando, hermanos. La gente puede decir, sí, yo miro que es el final, pero no buscan en realidad el lugar que se tiene que buscar, que es el lugar correcto en Dios y en Cristo Jesús, amén. Ese es el lugar correcto de nosotros, de estar, de mantenernos, amén. Miramos que dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Dice que en los postreros días, ya le dije que postreros días son los tiempos finales o tiempos presentes de nosotros a donde estamos viviendo, amén. Esto al día de ahora es postrer día, el día, si vamos a vivir mañana va a ser el postrer día. Pero Pablo le dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Mire que aquí cuando miramos esto, hermanos, es algo, hermanos, que nosotros tenemos que identificar como algo que va a crecer, que los tiempos peligrosos van a estar en aumento, que las cosas, hermanos, van a aumentar. Que ahorita si miramos, hermanos, esta pandemia, si miramos que las cosas se han puesto caras, si miramos, hermanos, que el pecado ha subido de una manera tremenda, que no hay respeto, que no hay nada, hermanos, que tantas cosas que se miran en el mundo, que la gente busca lo malo más que lo bueno. Miramos, hermanos, todo eso va a subir a un nivel más mayor de lo que estamos mirando en los tiempos, amén. Va a subir a un nivel mayor. Va a subir a un nivel, hermanos, de uno aguantarse en el Evangelio, aguantarse en el Señor, porque lo que quiere de alguna manera el enemigo en los tiempos, estos tiempos peligrosos, es hermanos, cautivar nuestras vidas, es ponernos en tentación a nosotros para que digamos, no, el Evangelio ya no sirve, el Evangelio ya no funciona en mi vida, el Evangelio ya mejor lo dejo y me vuelvo al mundo, me vuelvo a vivir mi vida personal. Pero los que conocemos, hermanos, y hemos estado y estamos en la iglesia, tenemos que entender que no vamos a estar mejor en otro lugar que en el lugar que Dios nos ha puesto. No vamos a estar mejor en el mundo, porque posiblemente tal vez en el mundo vas a gozar del mundo, pero un día vas a estar en la presencia de Dios, pero un día vas a estar en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La vida pasa, hermanos, y la vida pasa tan aprisa que nosotros no nos damos cuenta, y un día muy cercano cada uno de nosotros vamos a estar en la presencia de Dios, amén. O que venga Cristo o que vayamos nosotros, pero vamos a estar en la presencia de Dios. Pablo marca estos tiempos peligrosos como algo que viene, pero viene en aumento. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Algo, hermanos, que va a aumentar. Y si miramos, está aumentando tantas cosas que están aumentando en estos tiempos peligrosos, hermanos. Cosas que nosotros no mirábamos. Si miramos, hermanos, cuántos años podíamos tener cuando éramos jóvenes nosotros y no mirábamos cosas que ahora miramos, hermanos. No miramos que las drogas, antes la droga era prohibida, ahora la droga, hermanos, es legal. Antes, hermanos, la prostitución era prohibida, ahora casi es legal. Antes el homosexualismo y el lesbianismo casi no se miraba, y si se miraba, se ocultaba. Ahora, hermanos, les vale a la luz del día, hacen y deshacen, y hasta piden respeto para las cosas que están haciendo, porque el hombre ha puesto las cosas malas como buenas y las buenas como malas, hermanos. Miramos, hermanos, que las lesbianas, los homosexuales, ahí andan, hermanos, como que si fueran, pero el mundo los mira como cosa normal, hermanos. ¿Y de qué tiempo a qué tiempo hemos visto eso? Un tiempo muy corto. Un tiempo muy corto. Y los tiempos van, hermanos, de mal en peor.
de mal en peor. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar, hermano, lo que Dios nos ha dado, cuidar la familia, cuidar los valores, cuidar nuestra vida, cuidar nuestra mente, cuidar nuestra relación con Dios, porque solamente así, hermano, vamos a poder aguantar este peso y esta presión, hermanos, que el mundo está tirando, porque hay una presión tan tremenda para la iglesia, hermanos, en el mundo. Si miramos, quieren cerrar, hermanos, la iglesia, pero no cierran los lugares, hermanos, de diversión secular. No cierran, hermanos, a donde beben, a donde fuman, a donde hay drogas. No cierran, hermanos, los prostíbulos y no cierran los lugares que hacen y deshacen. Pero las iglesias quieren cerrarlas. Y miramos, hermanos, que son tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos que habla Pablo a Timoteo son los tiempos que estamos viviendo, los tiempos actuales nuestros, tiempos, hermanos, de peligro, tiempos, hermanos, que nosotros tenemos que aferrarnos más y más a Dios. Miramos que en Mateo 24, 12 nos habla también Jesús de algunos tiempos peligrosos. Jesús también lo citó, Mateo 24, 12. Lo citó, pero en alguna manera diferente, hermanos, como en el corazón del hombre. El corazón del hombre que se iba, hermanos, a endurecer de alguna manera, como lo miramos ahora en día. Mateo 24, 12 nos dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué dice? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sabemos, hermanos, que muchas cosas son por amor. Son, hermanos, por amor. Si nosotros, hermanos, nos mantenemos en Cristo, es porque amamos a Cristo. Porque Él nos amó primero. Porque Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. Y ese amor lo ha puesto en nuestros corazones. Pero aquí en Mateo, hermanos, 24, 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. Mire qué precioso. Mas el que persevere hasta el final, ese será salvo. Tenemos que aguantar, hermanos. Tenemos que aguantar en el camino del Señor, porque tenemos que entender, hermanos, que muchas cosas se mueven y nosotros no tenemos que dejar, hermanos, de amar a Cristo. No tenemos que dejar de buscar de Cristo. No tenemos que dejar, hermanos, de congregarnos y de estar, hermanos, fuertes en los caminos del Señor. Porque hay algo que nosotros tenemos que cuidar mucho, que tiene mucho significado para nuestra relación con Dios. Es el amor. El amor que esté en tu corazón. Y aún nuestro corazón lo tenemos que cuidar. Tu corazón tiene que cuidarlo de alguna manera, porque de ahí dice Proverbios 4:23, dice que de ahí es donde emana la vida. De nuestro corazón. De todas las cosas guardadas, dice, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que aguantar hasta el final. Porque el Señor sabe, hermanos, y sabía la presión que íbamos a tener. Sabe la presión que la iglesia iba a tener. Porque dice que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, hermanos, las cosas que están pasando en el mundo y queremos ser parte de esas cosas que pasan en el mundo, nuestro amor, hermanos, tanto para Dios como para las cosas que representan a Cristo y a Dios, se van a enfriar. Si usted es lazado por las cosas del mundo, téngalo por seguro que se va a enfriar ese amor y va a dejar de seguir a Cristo, dejar de seguir a Dios, dejar de tener una convicción en el Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos unas personas convencidas de lo que en realidad sentimos y hacemos en Él, hermanos.
Que tengamos esa convicción que nada ni nadie nos aparte, hermanos, del amor de Cristo. Que nada ni nadie nos aparte de sus caminos, sino que nos mantengamos. Como Pablo dice, a mí nadie me apartó del amor de Cristo, ni espada, ni persecución, ni muerte, ni hambre, ni escudo, ni nada. Con todo dice, mejor soy muerto, pero por el amor de Cristo. Entonces miramos, hermanos, que nosotros tenemos que estar, hermanos, siempre firmes en las cosas del Señor. Mantenernos siempre firmes en las cosas del Señor. Aquí miramos que Pablo, hermanos, no solamente le dice a Timoteo que los postreros días vendrán tiempos peligrosos, pero le marca una lista, hermanos, de cosas peligrosas, de que Timoteo tenía que tener cuidado de esas cosas. Mire que me gusta tanto, hermanos, la Biblia, porque la Biblia no solamente nos da, hermanos, o nos deja medias, sino que nos da, hermanos, el mensaje completo. Nos dice de qué tenemos que en realidad nosotros cuidarnos, o qué nosotros tenemos que buscar para ser bendecidos y para crecer en el Señor. Pero aquí miramos, hermanos, que Pablo le dice a Timoteo en el verso 2, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. ¿De qué dice? Hombres amadores de sí mismos. ¿Será que en estos tiempos hay hombres amadores de sí mismos, hermano? Y hasta mujeres también amadoras de sí mismos. Cuando tú no buscas a Dios por las cosas tuyas y te quieres más a ti que al Señor y dices, no, que mi vida es mi vida y que yo tengo que cuidar más mi vida y que yo me amo a mí y que esto y lo otro. Son amadores de sí mismos, hermano. Son amadores y no nos damos cuenta que todo va a perecer, hermano. Todo lo que nosotros creemos que tiene significado en nosotros mismos va a perecer. ¿Sabe que uno puede hacer un Dios de uno mismo, hermanos? Usted puede hacer un Dios de usted mismo. Un Dios de usted mismo. Miraba yo que hay alguien, hermanos, miraba algo de una persona que se había casado con ella misma. ¿Por qué? Porque no quería a nadie a su lado. Y promovía algo que se le llama amor a uno mismo. Amor a uno mismo. Y miramos, hermanos, sí, nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar nuestra personalidad, nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Pero usted no va a amar más su vida que a Dios. Usted no va a amar más su cuerpo que a Dios. Usted no va a dejar de buscar y de entregar su corazón a Dios por usted mismo. Porque sabemos, hermanos, que aún hasta nuestro propio cuerpo es polvo y al polvo va a volver. Amén. Pero aquí en estos tiempos miramos, hermanos, que hay hombres amadores de sí mismos. Dice ávaros. Una persona avara, una persona que quiere las cosas solo para él, que no le importa la necesidad del otro, sino que quiere. Es como que yo tengo un plato de comida y miro que hay personas alrededor mío y tengo suficiente para todos, pero yo me la quiero comer solo yo. Es una persona avara. Quiero todo para mí. Y en estos tiempos, ¿será que hay personas así que quieren todo para él? Vanagloriosos, soberbios. Miramos, hermanos, hay una soberbia tremenda en lo que es el corazón del hombre en este tiempo, hermanos, que no lo deja buscar de Dios. Una soberbia tan tremenda, hermanos, que las personas se creen tanto y se creen hasta igual lo mismo, hasta como Dios, hermanos, soberbios en su corazón. Y una de las cosas que tenemos que entender que Dios conoce nuestros corazones. A Dios no lo podemos engañar y Dios no puede ser engañado por nadie, porque Él conoce nuestros corazones. Y usted puede decir yo creo en Dios, pero si usted no le entrega su vida al Señor, usted está siendo una persona soberbia de corazón. ¿Por qué? Porque cree que
usted lo puede todo sabiendo que no puede hacer nada. Amén. Dice blasfemos. Aquí habla, hermanos, de personas blasfemas. ¿Qué es una persona blasfemia? Blasfemia es la persona, hermanos, que habla mal de Dios. Habla mal. Y yo he escuchado hasta personas que han estado en la iglesia, al final hablando mal de Dios. Y eso es cosa tremenda. Cambiar, hermanos, la palabra por otras enseñanzas que uno cree que están bien, pero están torcidas. Es una blasfemia. Hacer, hermanos, hablar en mal de Cristo, hablar en mal de la iglesia, hablar en mal de siervos de Dios, hablar en mal de las cosas que representan a Dios aquí en la tierra, esa es blasfemia. Y si miramos, la gente ahora lo hace con una gran normalidad, hermano. Una gran normalidad, que como que si fuera. Y aún hay gente, hermanos, que hasta se burla de las cosas de Dios. Que el Señor, hermano, que tenga misericordia de esas personas. Porque cómo uno se va a burlar de las cosas que representan a Dios, no se puede. Pero miramos que en todos los tiempos han habido, y ahora hay más personas, hermanos. Hay más personas que se dicen que son ateas y hablan mal de las cosas de Dios, solamente, hermanos, porque en su mente no entra, hermanos, la sabiduría que tiene que entrar, que es la sabiduría del cielo, que les va a dar salvación y les va a dar vida eterna, como nos lo dio a nosotros también. Amén. Hay personas blasfemas, desobedientes a los padres. Miramos, hermanos, ahora en día los jóvenes hacen lo que ellos quieren. Uno le dice a un joven, esto está malo, que ellos hacen lo que quieren. Hay una, hermanos, un egoísmo en el corazón de los jóvenes, un yo soy en el corazón de los jóvenes tremendo en este tiempo. Solo crecen y ya se creen, hermanos, que se lo saben todo. Yo me acuerdo en los tiempos de antes, hermanos, uno crecía y estaba en la casa y los papás, los abuelos le decían algo y uno obedecía lo que los abuelos o los papás le decían. Y no salí. A veces nos íbamos, pero la consecuencia era tremenda. Pero si miramos, hermanos, en estos tiempos, aún nosotros, los padres, ni tan siquiera podemos guiar a nuestros hijos, porque aún, hermanos, el sistema está volteado a favor, hermanos, de las personas que no tienen que estar volteadas. El sistema está volteado a favor de los hijos. Con esto no le digo que los hijos se tienen que maltratar, no, pero se tienen que dirigir, se tienen que guiar, se tienen que dirigir en el buen camino, como dice la Biblia. Instruye al niño en su camino para cuando sea grande no se pierda. Pero en estos tiempos, hermanos, son tiempos peligrosos, porque aún, hermanos, el niño no se puede instruir como se tiene que instruir. ¿Por qué? Porque hasta el sistema está patas arriba y no deja. Amén. Pero que el Señor nos ayude. Y miramos, hermanos, hay muchos jóvenes desobedientes a los padres, y a Dios no le agrada la desobediencia, hermanos, de los jóvenes. Amén. Ingratos, impíos. Siempre le he dicho, hermanos, que las personas impías, o el impío es el que ha estado en la iglesia, el que conoce de Dios, el que se ha convertido al Evangelio y a Cristo, pero lo deja y se va, hermanos, al mundo, y se va al pecado y se va a revolcar con el mundo. Ese es el impío. Y la impiedad, le dije la vez pasada, la impiedad es más peligrosa que una persona que no conoce a Dios. La impiedad es más peligrosa que una persona, hermanos, que esté en el mundo y que no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, que aún la Biblia dice que la casa estaba limpia y ordenada, pero cuando quedó vacía, vino el enemigo y trajo a siete compañeros más,
y la habitaron. Eso hablando, hermanos, de demonios en la vida de las personas. Nosotros tenemos, hermanos, que mantenernos en los caminos del Señor y no entrar en la impiedad, porque usted entra en la impiedad, su corazón, su alma está, hermanos, está vacía para que el enemigo la tome. Y le digo, peor va a ser la ruina, como dice la palabra. La ruina que tenía antes va a ser peor ahora. Va a ser peor la vida que va a llevar ahora que la vida que llevaba antes. ¿Por qué? Porque el enemigo lo va a tomar, lo va a atar y lo va a tener bien atado. Y para regresar de una impiedad, hermanos, a una conversión a Cristo es difícil. Una persona impía que se vuelve, hermanos, al mundo es una cosa difícil. Y si miramos en estos tiempos, hablando de los últimos tiempos, ¿cuántas personas encontramos, hermanos, en el mundo? ¿Cuántas personas, si yo voy afuera, allá a la calle, a evangelizar, me voy a encontrar muchas personas que estuvieron en una iglesia, que fueron cristianos, que estuvieron aquí, que fueron parte del cuerpo de Cristo, pero andan en el mundo, hermanos, en pecados, en cualquier cosa. Muchas personas ahí aún tiradas, hermanos, borrachos, drogadictos, tirados en el mundo. Lo va a ver que hasta tuvieron un liderazgo en la iglesia. ¿Pero qué? Pero se apartaron. Y miramos que en estos tiempos la impiedad ha crecido, hermanos. Muchas personas ahora, en estos 2 años de pandemia, muchas personas han dejado la iglesia por irse al mundo. Muchas personas. Las iglesias no han aumentado en estos tiempos. Han disminuido más bien. ¿Por qué? Porque son tiempos peligrosos. Porque el enemigo, hermanos, sabe que los días los tiene contados. ¿Y qué quiere? No quiere, hermanos, ser condenado solamente él, sino que quiere llevarse hasta aún a los escogidos. Pero como dice Mateo, hermanos, 24, ahí 13, dice que el que persevere hasta el final, ese será el salvo. Amén. El que aguante hasta el final, ese va a ser el salvo. Y nosotros tenemos que creer en esta palabra y aguantar hasta el final. Y no, hermanos, entrar a la impiedad, ni volver, hermanos, atrás a las cosas que practicábamos antes, sino que mantenernos en la santidad en Cristo Jesús. Amén. Sin afecto natural, dice, mire, sin afecto natural, o sea que una persona que le vale todo, hermano. Hay gente en este tiempo que le vale todo. Miran tanto a las personas, a los animales, a lo que sea. Hay gente, hermano, que por hacer las cosas que ellos quieren hacer, les vale. Por llevar a cabo lo que quieren llevar, les vale. No les interesa. No les interesa. Miramos con la droga. Me daba cuenta yo, hermanos, que allá en un estado de aquí de Estados Unidos, allá por Nueva York, en Filadelfia miramos, hermanos, que mirando unos videos de que han metido una píldora de droga y la gente se le está inyectando, no sé por dónde pero se la están introduciendo al cuerpo, y toda la gente, hermanos, en unas cuadras andan como muertos en vida, con su cabeza y caminando como muertos en vida. Cosa tremenda. ¿Y de dónde viene eso? ¿Y quién trae eso? ¿Y quién produce esa droga? Y no miran lo que estaban haciendo la gente. ¿Pero qué? No les interesa. No tienen afecto a nada ni a nadie. No tienen en su corazón, hermanos, nada. ¿Qué quieren hacer? Hacer dinero solamente. Pero no les importa que la gente se muera. No les importa hacer el mal a la gente ni nada, hermano. No hay afecto natural ni nada. Natural es porque sale de uno, hermano. Se ha perdido ese afecto. Se ha perdido ese amor en el corazón de las personas. Implacable, dice.
calumniadores. Mire, que aquí hay de todo, hermano. De todo, como en la tienda. Le marca Pablo a Timoteo, calumniadores. ¿Cuánto, hermanos? ¿Cuántas personas calumniadoras hay en estos tiempos? En mi pueblo les llama chismosos. ¿Cuántas personas chismosas, hermanos? Que no tienen nada que hacer. Que levantan falsos, hermanos, a otros. Cosa tremenda. Y ahora no interesa, hermanos. Fíjense que en eso yo me he dado cuenta que ese es un vicio. Lo que es el chisme y la calumnia. Eso viene a ser un vicio, hermano. He conocido gente que antes no era así. Pero ahora, hermanos, sí, pues como que sí. Se envisean, hermano, a la chismología y a la calumniología. Son tremendos. Y si se mete la gente en eso, hermanos, es lo que se está moviendo. Es todo esto, mire, todo esto son demonios que se mueven, hermanos, en los últimos tiempos. Son demonios que tienen a la gente atada, que tienen al mundo atado, que tienen a los sistemas atados, a las personas atadas, hermanos, a las cosas que están pasando. Amén. Dicen, intempestuosos. O sea que cuando quieren hacer las cosas, las hacen como quieran. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Miren. ¿Qué sería una persona, hermanos, aborrecedora de lo bueno? La gente que no busca de Dios. ¿Qué cosa mejor puede haber, hermanos, que buscar de Cristo Jesús? Que entregar su vida a Cristo Jesús. En estos tiempos lo bueno se le dice malo y lo malo se le dice bueno. Y la gente aborrece lo bueno. Están aborreciendo a Dios, están aborreciendo lo mejor. Aborrecen la palabra. Aborrecen un consejo bueno. Mire que en estos tiempos usted le da un consejo bueno a una persona, no se lo toma. Dele un consejo malo y eso. Dígale al borracho que deje de beber, que eso lo va a llevar hasta la muerte. Le va a decir, no, hombre. Pero si el otro le dice, no, hombre, bebe, sigue bebiendo, tú eres mi amigo y sigamos, mira. A un drogadicto, dígale, no, ya deja la droga, hombre, que eso te va a matar. Pero si viene el otro y le dice, no, hombre, toma, mira, sigamos, hombre, que esto, vive la vida, goza la vida, que la vida es una sola. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Amén. La gente cree que la vida es una sola y ya se terminó. Te moriste, te enterraron y hasta ahí llegaste. No. De todas las cosas que hagamos, dice la Biblia, tenemos que dar cuenta. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Vamos a dar cuenta, hermano. Tiene que haber algo en nuestras vidas. Muchas cosas aún las personas pueden estarlas pagando aquí. Al final, ¿por qué? Porque no se dieron cuenta a tiempo de las cosas que estaban haciendo, de lo que estamos haciendo. Y al final, cuando lleguemos al Señor, que el Señor tenga misericordia de cada una de esas personas. ¿Por qué? Porque al final vamos a estar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a estar. Y dice la Biblia, dice, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites. Mira aquí, ahí querían llegar. Amadores de los deleites más que de Dios. De los deleites ¿de qué hablan? De los deleites del mundo. Amadores de los deleites más que de Dios. Hay gente, hermanos, que ha dejado la iglesia solamente por, mire, al fin, estos últimos días, hermano, del año, diciembre, por el 24, 31, y todavía andan celebrando. Todavía andan celebrando. Todavía andan, hermanos, celebrando en el mundo. ¿Por qué? Porque son amadores del deleite del mundo más que de Dios. Mire que yo posteaba la vez pasada
algo que decía que las cosas del mundo no te aparten de buscar a Dios, que el buscar a Dios te aparte de las cosas del mundo. Y así tendría que ser, hermano. Si nosotros ampliamos la filosofía o los dichos, hermanos, nosotros por las cosas del mundo tenemos que buscar a Dios, dejar las cosas del mundo y buscar a Dios. Dale su tiempo, hermanos, al Señor. Dale el tiempo que merece el Señor. Tiempo para congregarse, tiempo para buscar, tiempo para entregarse, tiempo para estar, hermanos, en la presencia de Dios. Pero miramos que en estos tiempos, hermanos, hay gente más amadora de los deleites del mundo. Dejan de buscar a Dios por las cosas del mundo. Ah, no, que ahora va a tener una fiesta, no puedo ir a congregarme. Ah, que ahora va a venir mi familia y vamos a ir al parque, no puedo ir. Ah, que ahora tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Miramos, hermanos, tanto pretexto que tiene la gente para buscar a Dios, hermanos. Pero cuando necesitan de Dios, ahí está. Cuando necesitan y están en el problema y en la dificultad, Señor, ayúdame, pero te olvidaste de Él. Te fuiste por los deleites del mundo. En este tiempo la gente anda más deleitosa en el mundo. Que miramos, hermanos, si usted dice va a haber un concierto de un artista del mundo, ahí va todo el mundo, hermanos. Aunque lo tiroteen ahí, pero ahí va. Aunque estén en peligro y saben que va a haber peligro. Si miramos en estos tiempos, ¿cuántos tiroteos han habido, hermanos, en esos conciertos de gente del mundo? Muchas personas jóvenes, pero no les interesa, pero no les importa. No les importa aún perder su vida, hermano, aún perder su alma por los deleites del mundo. Pero si uno le dice, vengamos y vamos a buscar de Dios, vengamos y vamos a la juventud de ahora en día, hermanos. La juventud, mire, hay un peligro tremendo en la juventud ahora en día. Y qué lamentable, hermanos, porque la juventud anda buscando más el mundo que las cosas de Dios. Anda buscando más los deleites del mundo que las cosas de Dios. Le toma más importancia a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. A las cosas de Dios. Mucha gente, hermanos, andan como becerros, pero becerros perdidos. Andan como cabras, hermanos, saltarinas de un lado para otro. Pero no se busca del Señor como se tiene que buscar. No se busca de Dios como se tiene que buscar. ¿Por qué? Porque la gente es más amadora, hermanos, de los deleites del mundo que de las cosas de Dios. Pero nosotros tenemos que mantenernos en las cosas de Dios, hermano. Una de las cosas es que yo he decidido, hermanos, que me voy a mantener hasta el final en las cosas y que el Señor me ayude a mantenerme hasta el final en las cosas del mundo. ¿Sabe que a veces uno se sorprende del corazón de las personas, hermano? ¿Sabe que hay muchos que saben que nosotros venimos a la iglesia, que estamos aquí? Familiares que saben que estamos aquí. Y en los días que venimos a la iglesia, ahí se aparecen en el mero tiempo. Y aquí estoy. ¿Y para dónde vas? ¿Y para dónde vas? Y a esta hora. Vamos. Ah, no, es que tengo que hacer otra cosa. Me vuelvo. Mira, cosa tremenda, hermano. Porque es que eso lo pone Dios en el corazón. Y que el Señor lo mantenga en nosotros, en cada uno de los que hemos entendido, hermano. Usted no deje de buscar a Dios por los deleites del mundo. Y hay un peligro tremendo porque vamos a ser tentados cada momento, hermano. Cada momento. Por eso nosotros allí en nuestra casa hemos puesto un vallado, hermano. Un vallado que sabemos, hermano. Antes, me acuerdo que antes se molestaban porque nosotros buscábamos mucho de Dios.
y no participábamos de las cosas, hermanos, seculares. Pero al final o entendieron o se aburrieron, pero ahora ni nos invitan a las fiestas casi, porque saben que nosotros tenemos el tiempo nuestro, es tiempo para el Señor. Amén, gloria a Dios. No nos vamos a deleitar de las cosas del mundo, sabiendo que tenemos que buscar de Dios. Amén. Mejor me deleito en la presencia del Señor. Amén, que es el mejor deleite, la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mire, aquí en el verso 5 nos habla, hermanos, que van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Mire, por eso es que le digo que hay algo aquí, hermanos, que se mueve, que es un espíritu, hermanos, demoníaco, que el Señor lo reprenda. Amén. Es el diablo trabajando en los corazones de las personas, hermanos. Porque ¿qué hace el enemigo, hermano? El enemigo hace engañar a las personas. Hay cosas, hermanos, que parecieran que son buenas. Hay caminos que al hombre, dice el proverbio, le parecen buenos, pero el final es final de muerte. Es final de muerte. Aquí dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea que el corazón, no van a tener amor en el corazón, hermano. Piedad es amor. Piedad es amor. Miramos, hermanos, en segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Es una mentira del enemigo, hermanos. Segunda de Corintios 11:14. 11:14 de Segunda de Corintios. Ahorita lo buscamos. 11:14. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué dice? Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Es un engaño, hermanos. Es un engaño. Es un engaño del enemigo. Porque ¿qué vino a hacer el enemigo? Él es engañador, hermano. Una de las cosas que hace Satanás es que hace ver las cosas como que fueran buenas. Él se disfraza, dice, de ángel de luz. Es como que fuera. Hay cosas que parecieran, hermanos, que son de Dios, pero no son de Dios. Hay cosas que parecieran que son buenas, pero no son buenas. Y en estos últimos tiempos nosotros tenemos que tener mucho cuidado de ver qué cosas son buenas y qué cosas no son buenas. ¿A dónde yo voy a ver, hermanos, si voy a calificar si las cosas son buenas o no son buenas? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Por eso es necesario, mire, es necesario conocer la palabra del Señor, hermanos, y congregarse y crecer en los caminos del Señor. Porque por eso muchos hermanos son engañados. Porque no se congregan, no conocen la palabra del Señor. Y aún, hermanos, han aceptado a Cristo, pero no siguen adelante. Se quedan en el camino. Y cualquier corriente del mundo los arrastra, hermanos, y los engaña. ¿Por qué? Porque parecen cosas que parecen que están bien, pero no están bien. No están bien. Ay, no, es que no tiene nada de malo que un cristiano vaya a un baile. No tiene nada de malo que un cristiano esté en medio de un montón de borrachos. No tiene nada de malo que un cristiano de vez en cuando se tome una copita. ¿No? Si en la Biblia dice que tomaban vino. Me dice un amigo la vez pasada. Me dice, y en la Biblia no dice que los apóstoles se emborrachaban. ¿Y a dónde dice que se emborrachaban? Y no dice que Cristo hizo el agua en vino, pero dice
que hizo el agua en vino, pero no dice que se emborrachaban. Y mire qué fácil, hermanos, es sacar de contexto la palabra. Qué fácil es cambiar, hermanos, la escritura a nuestro favor. Si ahí dice, porque le dije, hermanos, que Vicente Fernández estaba en el infierno, porque era un borracho, y los borrachos no van a llegar, no heredarán el reino de los cielos. Y mire, como que le toqué, hermanos, le toqué a su papá o a su mamá. Pero es que es cierto, hermano. Y hay cosas que parecieran, mire. No, pero es que miramos, hermanos, que él también tenía santos allí y adoraba a Dios. Y tenía esa es la Virgen de no sé quién. La verdad, hermano, en el corazón y en la mente de las personas hay una equivocación de la forma de buscar a Dios, hermano. De la forma a Dios no se le puede buscar en una imagen. A Dios se le tiene que buscar con el corazón. Yo no puedo buscar a Dios en una imagen. Yo tengo que buscar a Dios con mi corazón. Amén. Ahí con mi corazón, entregándole nuestra vida, hermanos, al Señor. Ahí tenemos que buscar. Amén. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mira qué le dice. Mire, hay una cosa tremenda, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Tenemos que tener cuidado a dónde nos metemos, con quién estamos, con quién hablamos. ¿Sabe usted que hay un peligro tremendo? Y aún yo lo he visto hasta en los cristianos, en el YouTube, en las redes sociales. No todo lo que esté en las redes sociales, hermanos, es verdadero. No todo lo que esté en el YouTube, en el Facebook, en el WhatsApp, donde sea que tú te metas es verdadero. No todo. Me mandaban, hermanos, y a veces me mandan algo ahí. Que mira que esto es esto, que el otro es lo otro. Y gente que conoce la palabra, pero se enreda, hermanos, en cosas que no tiene que. No tiene que. ¿A dónde vamos a comparar si las cosas son verdaderas? En la palabra. Yo no puedo decir que algo es verdadero si la palabra, hermanos, me dice otra cosa. Si la palabra, mire, ahora, vaya, con lo de la vacuna, pongámosle así. Hay pastores que me estaban, hermanos, escribiendo y mandando, pastor, ¿y usted qué cree? ¿Que la vacuna es solo, es la marca de la bestia? Y si miramos, hermanos, bíblicamente no es. Si comparamos con Apocalipsis, los tiempos no son. No son. Si es un ensayo, si es algo, hermanos, que nos están probando. Pero aún la Biblia dice que el Señor acortará los tiempos por nosotros. Amén. Porque Él sabe que si nosotros nos quedamos, hermanos, en la pretribulación o en la tribulación, no aguantamos. Así como somos, no aguantamos. Así de aguado que está la iglesia, no aguanta. Así con esa frialdad que tenemos, no aguantamos. Tiene que quitarnos el Señor primero, que pase todo esto. Amén. Porque si no, no aguantamos. Sí, miramos, hermanos, que eso de la marca y eso tiene que ser algo que la persona tiene que saber que es. Porque tiene que estar en conciencia propia de lo que está pasando. Tenemos que saber. Hay una adoración a algo primero. A una adoración a un ídolo. Y a un apartarse, hermanos, de lo que son las cosas de Dios. Pero miramos, hermanos, que si nosotros nos vamos, y hay cosas que ya no que parece. Pero si, aunque parezca, pero si la palabra nos marca otra cosa, no es. No es. Son tiempos peligrosos, hermanos. Tiempos peligrosos. ¿Cuántos hermanitos, cuántos aún hermanos líderes han perdido su vida solamente por no ponerse la vacuna? Miren, lamentablemente, que si se le hubieran puesto, a lo mejor no estuvieran muertos. No estuvieran muertos.
Y no lo había tocado en un mensaje, pero si lo miramos así, hermanos, si lo miramos, tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer la escatología de la palabra y las formas, hermanos. Y si no entendemos algo, hay que ir a lo profundo de la palabra, que el Señor nos revele qué en realidad es. ¿Qué en realidad es? No se puede. No, porque YouTube lo dice. Ay, porque mira este mensaje y no sabemos ni de dónde viene ese mensaje. Si no es el diablo que lo está metiendo como ángel de luz para que el cristiano se lo zampe, hermanos, en su mente y en su corazón. ¿De dónde viene? ¿Quién te lo mandó? Yo no sé ni cómo se llama, ni dónde es, pero a mí me lo mandaron. Pero el que me lo mandó es cristiano. ¿Y quién se lo mandó? El que te lo mandó. Es cosa tremenda. Tenemos que entender, hermano. Son tiempos peligrosos que aún, hermanos, hasta los escogidos estamos en peligro. Hasta nosotros mismos estamos en peligro. Por eso es que tenemos que mantenernos firmes y siempre buscando de Dios y siempre en la palabra. Amén. Siempre en la palabra. ¿Quieres guardarte? Apártate del mundo mejor. ¿Quieres guardarte? Apártate del pecado mejor. ¿Quieres guardarte? Aparta tu corazón y tu mente de las cosas del mundo. Y allí eso es lo que le agrada a Dios. Eso es lo que la vacuna no te va a condenar. El pecado sí te va a condenar. El pecado sí condena, hermano. No, que yo me voy por la vacuna. Mira, religiosamente. Pero están, hermanos, con su mente y con su corazón cauterizada en el pecado, cosa tremenda. ¿De qué sirve? Amén, ¿de qué sirve? Pero le dice Pablo a Timoteo, a esto se evita, cuando le dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de amor, pero negarán la eficacia de ella. A esto dice, evita. Con esto ni tan siquiera le dice en otro. Dice en otra carta, dice Pablo, con esto ni tan siquiera comas, ni tan siquiera compártenle. Uno fíjese que hasta allí, hasta en eso, hermanos, tenemos que tener cuidado. Yo miro que hay alguien que me está mandando mensajes, hermanos, que no son buenos. Mire, tenga cuidado. Ya 2 veces me han mandado a mí un mensaje por el Facebook, por el Messenger, diciéndome, y no sé cómo lo hace, y si es la persona o no es la persona, de hermanos de otro lugar, diciéndome, hola hermano. Desde el momento que me dicen hola hermano, ya no es hermano. Porque si fuera hermano me dijera, Dios le bendiga, hermano. Hola, hermano. En tal lugar están hablando mal de usted. Abra este lugar y ahí usted lo va a ver. ¿Qué me interesa si hablan bien o hablan mal de mí? Si hablan mal, el Señor me avala, hermano. Si hablan bien o hablan mal, el Señor me avala. El Señor dice, bienaventurado si por mi nombre te vituperian o hablan mal de ti. Bienaventurado. Nosotros los cristianos no nos tenemos que molestar si hablan mal de nosotros, hermanos. Y no entres en esto porque hermanos, es una trampa que algo quieren hacer. También, hermanos, hasta en tu medio que estás usando. Por eso tenemos que tener cuidado y ser sabios, amén. Ser sabios. En el verso 10 nos dice, para terminar, verso 10 nos dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Cómo dice? Pero tú has seguido mi doctrina,
conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Qué le quiere decir Pablo aquí a Timoteo? Lo que nos permite mantenernos es la verdad de Dios. Lo que nos permite mantenernos bien es la palabra del Señor. Lo que te va a permitir aguantar hasta el final es la doctrina de la palabra de Dios. Una de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender que es necesario tener enseñanza en nuestras vidas cristianas, hermanos. Ser doctrinados, ser de alguna manera capacitados para aguantar este caminar y estar siempre siendo doctrinados, hermanos. Estar siempre listos a la palabra, con el oído abierto y con el corazón, hermanos, abierto y contrito y humillado ante la palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a ayudar. La doctrina te va a ayudar, tu conducta te va a ayudar. La doctrina, la conducta, el propósito. Tenemos que entender cuál es el propósito nuestro, hermanos, en los caminos del Señor. El propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces ese es el problema, que las personas no saben cuál es el propósito de Dios en sus vidas, hermanos. Están en la iglesia, pero no saben cuál es el propósito de Dios. Y le pregunto, ¿y cuál es el propósito de Dios en su vida? Yo no sé. Ser cristiano, ser salvo, pero hay un propósito. Dios tiene propósitos en nuestras vidas. Dios nos ha traído, sí, para ser salvos, pero tiene propósitos en nuestras vidas. Tenemos que tener una visión, un propósito, algo que nosotros tenemos que buscar en el Señor. Amén. Propósito, la fe. La fe, hermanos, es tan necesaria para mantenernos, hermanos, hasta el final. La fe tiene que estar, hermanos, en nuestros corazones. Y la fe no es por las cosas que nosotros miremos, porque la fe, hermanos, no se mueve. La fe cristiana no se mueve en lo que se mira. La fe cristiana se mueve en una convicción, porque eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, eso es fe. Amén. En el cristianismo la fe es por solamente tener convicción, hermanos. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Y Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Longanimidad es el tiempo que uno, hermanos, ha tenido y el tiempo que sigue teniendo en los caminos del Señor. ¿Cuántos años tenemos? Tenemos 15 años. Esa es la longanimidad del tiempo que nosotros tenemos. 20 años, tenemos 30 años, el aguante, hermanos, nuestro en los caminos de 50 años. Ya estamos viejitos, pero seguimos creyendo en el Señor. Esa es la longanimidad, el tiempo, el aguante, hermanos, nuestro en los